Cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia, una de las leyendas más famosas del mundo nació en torno a un mítico monstruo que habita las aguas del lago Ness. Aunque los primeros relatos sobre esta bestia acuática tienen 1500 años de antigüedad, todo esfuerzo por encontrar alguna evidencia creíble fracasó. Sin embargo, el entusiasmo del público ante cada nueva noticia sobre el monstruo del lago Ness no ha dejado de crecer a través de los siglos. El lago Ness, en las tierras altas de Escocia, representa el mayor volumen de agua dulce de Gran Bretaña, con una profundidad de hasta 240 metros y 36 kilómetros de largo. Los estudiosos de la leyenda hallan las primeras referencias a un monstruo en las piedras que tallaron las tribus originarias de los Pictos 500 años después de Cristo cerca del lago Ness. El primer registro escrito aparece en un libro del siglo VII que narra el enfrentamiento entre el monstruo y el misionero irlandés Columba de Iona, introductor del cristianismo en Escocia. A partir de 1933, la construcción de una carretera a lo largo de la costa del lago Ness permitió a los conductores una vista clara del lago. Ese año, un periódico local informó que una pareja local había visto un enorme animal rodando y zambulléndose en la superficie. Tras un segundo avistamiento, los periódicos británicos enviaron reporteros a Escocia y se contrató al cazador Marmaduke Wetherell para capturar a la bestia. Al cabo de algunos días de búsqueda, Wetherell reportó el hallazgo de las huellas de un gran animal de 4 patas y la prensa se apresuró a publicar un dramático titular: "El monstruo del lago Ness no es una leyenda, sino un hecho". Cuando la fiebre por divisar al monstruo alcanzaba su apogeo, el análisis científico de las huellas encontradas fue concluyente. Correspondían a la pisada de un hipopótamo. Sin embargo, los avistamientos no se detuvieron y una famosa fotografía de 1934, que muestra a una criatura de cuello largo, similar a un dinosaurio, dio la vuelta al mundo. Se especuló con que el monstruo era una ballena primitiva de cuello ondulante o un solitario superviviente de los plesiosaurios, extintos hace 65 millones de años. Investigadores y aficionados mantuvieron una vigilia casi constante y en la década de 1960 varias universidades británicas lanzaron expediciones científicas al lago Ness. Aunque no se encontró nada concluyente, en cada expedición los equipos de rastreo detectaron grandes objetos submarinos en movimiento absolutamente inexplicables. En 1975, la Academia de Ciencias Aplicadas de Boston capturó la imagen de una aleta similar a la de un plesiosauro y otros indicios se obtuvieron durante las décadas de 1980 y 1990. Si bien los indicios científicos resultaron alentadores, jamás se logró ningún registro concluyente. Paradójicamente, el interés mundial por el monstruo del lago Ness no ha cesado, incluso cuando en 1994 pudo saberse que la famosa fotografía de 1934 era un engaño. Hoy, a la leyenda del lago Ness se suman otras similares en puntos tan distantes como la Patagonia argentina. Allí prolifera el relato de un monstruo conocido como Nahuelito en el lago Nahuel Huapi, retratado por fotografías y videos que periódicamente alborotan las redes sociales. Mientras tanto, en las aguas heladas de Escocia, yace la respuesta a 1500 años de misterio.